Muy buenas noches, bienvenidos a la Estrella de Espiritualidad del mes de julio. Mi nombre es Ismenia Prieto, cursillo 169, año 2018. El título de la Estrella de esta noche es ¿Cómo nos muestra Dios el amor a través del perdón? Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Rezamos un Padre Nuestro por la salud y la misión del Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Rezamos un Ave María por el movimiento del cursillo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenida Susana Pauletti, cursillo 138, año 1996. Susana nos dará una introducción sobre el tema ¿Cómo nos muestra Dios el amor a través del perdón? Hoy nos encontramos con la nueva estrella de espiritualidad del mes de julio. El tema que vamos a tocar es el perdón humano y cristiano. Soy Susana Paoletti del cursillo 138. Le voy a dar una introducción al tema para después dejarles a mis hermanos que sigan con el tema. Bueno, las etapas del perdón. Las etapas del perdón, hay 4 etapas para llegar al perdón. Eso significa que el perdón nuestro hacia los demás se consigue por grados y no es de una sola vez, por diversos motivos, contrariedades, palabras o gestos, problemas desde niños que hemos sido marcados por heridas que aún no se han cicatrizado. Tan abiertas están que basta mencionar algún tema para que alguien salte como leche hervida. La gran tarea de los cristianos que quieren vivir una vida digna es la de lograr que las heridas cicatricen para llegar al perdón, que hay que atravesar 4 etapas: apartarse, tolerar, olvidar, perdonar y vayamos por partes ahora. La primera parte del perdón es distanciarse. La primera etapa es la de apartarse o distanciarse de las personas o problemas que han causado las heridas. Hay que conseguir no pensar en el asunto y dejar correr por sus caminos a quienes nos han hecho daño. No consiste en dejar de hacer algo, sino en tomarnos unas vacaciones con respecto al tema. De lo contrario, el pensamiento de las lesiones nos va picando la cabeza y nos pasamos la vida pensando en lo que nos hicieron. Así nos agotamos y terminamos enfermos mental, emocional y físicamente.
En esta primera etapa del alejamiento no hay que confesarse del pecado del rencor y deseo de venganza, explicando que todavía no se ha llegado a la fase del perdón mismo. Ningún confesor nos obligará a perdonar de prepo, porque es imposible hacerlo de golpe. Cuando uno mantiene la furia es porque quiere cobrarse la deuda de quien me ha malherido. Hay que tomar distancia del asunto y adquirir agilidad para que no nos arrolle el recuerdo. Distanciarse significa aprender otras cosas, a amar a alguien de nuevo, a encontrar nuevos intereses. Explicar es aplicar un bálsamo a la herida y a la espera de poder cerrar algún día. Segunda etapa. La segunda etapa del perdón es tolerar. Tolerar significa abstenerse de castigar. Se trata de no hacer nada, ni poco ni mucho. Es frenarse. Si aplicamos los frenos, la herida recibida se queda en un lugar fijo. No se extiende, no se aumenta ni se desparrama. Tolerar no equivale a quedarse ciego o volverse idiota. Seguimos preguntándonos, ¿cómo puede suceder esto? ¿Qué pasó? ¿Quién se equivocó? ¿Por qué miro a mí? ¿Y a quién imita? ¿Qué persona de mi familia se parece a él o a ella? Si respondemos las preguntas, podemos mirar el problema con calma y empezar a ver el resultado en nosotros. Dejamos de sentirnos malos y entramos en un camino de paz de Cristo. Nunca aceptó la mentira o la traición, pero dijo, mi corazón es manso, agobiado, vengan a mí. Necesitamos paciencia, aguantar y descargar las emociones. Elegimos una de esas tres actitudes y podemos preguntarnos de hablar mal de quienes nos hicieron mal. Evitar la venganza de la lengua que puede destruir al prójimo. Descargar nuestras emociones negativas en las sesiones de oración sanante o la oración silenciosa o en el diálogo amistoso con un sacerdote. Quien practica la tolerancia se hace más generoso y entonces vuelve a despertarse la capacidad del corazón para la misericordia. Tercera etapa del perdón, olvidar. Olvidar significa apartarse de la memoria, rechazar el intento de vivir recordando, aflojar las riendas del recuerdo y también olvidar es dejar que desaparezca lo que nos mantiene agarrados. Al no olvidar, las heridas están siempre presentes ante nosotros y los otros también. Ya no vivimos, sino ellos en nosotros. Olvidar no nos convierte en gente sin cerebro. Un olvidar consciente es dejar de vivir apegado al acontecimiento, no permitir que esa herida esté en el proscenio. Se trata más bien de sacar esos hechos dolorosos del escenario de la vida y dejar que queden en el fondo de la escena. ¿Cómo se practica el olvido consciente? Rechazar la tentación de rememorar el maldito asunto. Por eso, olvidar es algo activo, no pasivo. Olvidar es no llevar cientos asuntos ni darle manija una y otra vez, no darse cuerda con ideas, imágenes o emociones repetidas. El olvido conscientemente consiste en dejar caer la práctica de vivir obsesionados, ser libres y tomar distancia, y dejar que se pierda para siempre lo que nos maltrató, no mirar hacia atrás. Por eso el olvido consciente implica vivir en nuevo horizonte, crear una vida nueva, pensar en nuevas experiencias y sobre todo religiosas, y archivar las antiguas. Este tipo de olvido no equivale a borrar la memoria, que es algo imposible, sino dejar descansar las emociones que nos rodean a la memoria. Cuarta etapa del perdón, perdonar. Lo primero que hay que hacer es saber que el perdón definitivo no es una rendición de un fracasado o de un vencido. Al contrario, es una decisión consciente, libre de dejar guardar rencor. Eso significa perdonar una deuda y abandonar el deseo de tomar represalias. Decidimos cuándo vamos a perdonar
y que decidas y qué deuda no se tiene que seguir pagando. Algunos optan por conceder un perdón total, eximiendo al ofensor de la obligación de pagar una indemnización, ahora o más adelante. Otros eligen interrumpir el proceso, desistir de cobrar la deuda en su totalidad y decir que lo ha hecho ya está hecho y que lo que se ha pagado hasta ahora es suficiente. Es otra forma del perdón, es la de perdonar a alguien que se haya hecho ningún tipo de pago emocional o de otras clases. Para algunos la conclusión del perdón significa mirar al otro con indulgencia, que es lo más fácil. Cuando se trata de ofensas relativamente leves, una de las formas más compasivas de perdón consiste en ofrecérselo a Dios, para que ayude a quien nos había ofendido. Con el perdón culmina el distanciamiento, la tolerancia y el olvido. Lo más importante del perdón es que dejemos la frialdad que termina matándonos, pero no significa abandonar nuestra propia protección con las personas cuyo nos resulta difícil. Lo mejor es limitar de modo estricto el tiempo y las respuestas. El perdón es un acto de creación. Se otorga de distintos modos. Se puede perdonar por ahora, hasta la próxima vez, sin dar más oportunidades. Se puede perdonar en parte o en su totalidad, o a la mitad de la ofensa. Se puede otorgar un perdón general si nosotros lo decidimos. ¿Cómo sabemos si hemos perdonado? Cuando no sentimos furia y tenemos compasión del otro en vez de enojo. Hemos perdonado. Permanecemos al margen y no esperamos nada ni no queremos nada. Nadie nos arrastra hacia la otra persona. Vamos a donde queremos. Para quienes hemos perdonado, se puede contar lo sucedido como un relato que había una vez. Bueno, esta conclusión que sacamos un poquitito, que es entrar al tema, que ahora nuestros hermanos van a seguir. Buenas noches y gracias. Buenas noches, Armando. Armando García se referirá a los actos de disculpar como acto de justicia y al acto de amor y misericordia como es el perdón. Vamos a hablar un poquito de qué es perdonar y qué es disculpar. Por ejemplo, caminando por la calle y de pronto tropiezo, pierdo el equilibrio e involuntariamente arrojo al suelo a una persona, lo que procedería es pedir una disculpa. Ahora, si la víctima de mi accidente se da cuenta que mi acción ha sido en efecto totalmente involuntaria, seguramente me disculpará. Es decir, reconocerá que no fui culpable, que no tuve la intención de perjudicarlo. En cambio, si ese mismo transeúnte, al llegar a su casa, insulta a su esposa, no basta que luego solicite ser disculpado. Deberá pedir perdón, porque ha sido culpable de una ofensa cometida por él. Por lo tanto, podemos apreciar que se disculpa al inocente y se perdona al culpable. Disculpar es un acto de justicia, porque la persona que ha ofendido merece que se le reconozca que no es culpable y que tiene derecho a la disculpa, mientras que el perdón trasciende la estricta justicia, porque el culpable también merece el perdón, aunque si se le perdona es tan solo por un acto de amor o de misericordia. En la vida ordinaria es frecuente que muchas acciones aparentemente ofensivas se interpreten como agresiones culpables. Cuando en realidad no lo son, porque carecen de intencionalidad. Por ejemplo, en las omisiones involuntarias, una buena dosis de reflexión,
unida a la actitud de ponerse en el lugar del otro, permite comprender con objetividad tales acciones u omisiones y descubrir que en múltiples casos solo basta disculpar, porque la persona solo actuó por error o por ignorancia o por simple distracción. Otras veces ocurrirá que descubrimos circunstancias atenuantes que pueden reducir el grado de culpabilidad. Por ejemplo, el caso de un padre de familia que llegue a su casa cansado después de un día problemático en el trabajo y puede reaccionar con mal humor ante la música estridente que estén oyendo sus hijos. O la esposa que no recibe al marido con todo el afecto que él esperaría, porque está con los nervios de punta después de que ha atendido múltiples asuntos domésticos. Puede suceder también que existen circunstancias permanentes que, si se comprenden, simplifican considerablemente el problema del perdón. Por ejemplo, los padres que reconocen las etapas en las que viven sus hijos, por las que van transitando, y no se sorprenden por reacciones ofensivas que tengan para con ellos, y no pierden el tiempo lamentándose por la ofensa del hijo, y sí emplean el tiempo en formarlo. Por lo tanto, no se trata de cerrar los ojos a la realidad. Hay que distinguir con la mayor precisión qué es disculpable y lo que sí necesita ser perdonado. Por lo tanto, debemos esforzarnos por mirar realista y objetivamente a los demás, que no consiste en juzgarlos y mirarlos como enemigos potenciales, sino en mirarlos con amor. Bienvenida Alejandra Siciliano, quien nos hablará sobre la misericordia y el perdón. Aquí notaremos la importancia de no juzgar y de amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Misericordia y perdón. En el Antiguo Testamento prevalecía la ley de Talión, inspirada en la estricta justicia, ojo por ojo, diente por diente. Jesucristo viene a perfeccionar la antigua ley e introduce una modificación fundamental que consiste en vincular la justicia a la misericordia, más aún en subordinar la justicia al amor, lo cual resulta tremendamente revolucionario. A partir de Jesucristo, las ofensas recibidas deberán perdonarse, porque el perdón forma parte esencial del amor. El perdón es una faceta del amor. La misericordia que Jesús practica y exige a los suyos choca, no solo con sentir de su época, sino con el de todos los tiempos. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Estas exigencias del amor superan la natural capacidad humana. Por eso, Jesús invita a los suyos a una meta que no tiene límites, porque solo desde ahí podrán lo que se les está pidiendo. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Para este ideal tenemos que contar con la ayuda de Dios. Por lo tanto, ¿qué es perdonar? A diferencia del resentimiento producida con ciertas ofensas, el perdón no es un sentimiento. Perdonar no equivale a dejar de sentir.
Hay quienes consideran que estas incapacidades para perdonar ciertos agravios, porque no pueden dejar de sentir sus afectos, no pueden dejar de experimentar la herida, ni el odio, ni el afán de venganza. La incapacidad para dejar de sentir el resentimiento en el nivel emocional puede ser efectivamente insuperable, al menos a corto plazo. Sin embargo, si se comprende que el perdón se sitúa en un nivel distinto al de resentimiento, esto es, en el nivel de la voluntad, se descubrirá el camino que apunta a la solución. El empleado que ha sido despedido injustamente de la empresa, el cónyuge que ha sufrido una infidelidad de su pareja, los padres que han padecido la indiferencia de un hijo, pueden decidir perdonar, a pesar del sentimiento adverso que necesariamente están experimentando, porque el perdón es un acto volitivo, es decir, de la voluntad, y no es un acto emocional. Entender esta diferencia entre sentir una emoción y tomar una decisión es ya un paso importante para clarificar el problema. Muchas veces en la vida tenemos que actuar en sentido inverso a la dirección que marcan nuestras emociones. En todos estos casos se manifiesta la capacidad de la voluntad para dominar los sentimientos. Lo mismo ocurre cuando perdonamos, a pesar de que emocionalmente nos encontremos inclinados a no hacerlo. Entonces, el perdón es un acto de voluntad, porque consiste en una decisión. ¿Cuál es el contenido de esta decisión? ¿Qué es lo que decido cuando perdono? Al perdonar, opto por cancelar la deuda moral que el otro ha contraído conmigo al ofenderme y por lo tanto lo libero en cuanto deudor. No se trata, evidentemente, de suprimir la ofensa cometida, de eliminarla y hacer como que nunca haya existido, porque carecemos de ese poder. Solo Dios puede borrar la acción ofensiva y hacer que el ofensor vuelva la situación en que se encontraba antes de cometerla. Pero nosotros, cuando perdonamos realmente, ¿desearíamos que el otro quedara completamente eximido de la mala acción que él cometió? Por eso, perdonar implica pedir a Dios que perdone, pues sólo así la ofensa es aniquilada. Seguidamente, Eduardo Aluise nos dará ejemplos apoyándose en la meditación del Padre Juan Ferrán y en la Biblia. Los ejemplos nos mostrarán la misericordia eterna de Dios. Buenas tardes, soy Eduardo Aluise del cursillo 171 de la Ciudad de Buenos Aires del año 2004. Un palpable ejemplo de este tipo de perdón es el de Dios, que siempre está dispuesto a cancelar toda deuda, a olvidar y a renovar. Nos serviremos de la siguiente meditación del Padre Juan Ferrán para sacar las conclusiones de este tema. Encontramos este relato en Lucas. Es un relato maravilloso en todo su desarrollo. Comienza la historia con la invitación de un fariseo a comer en su casa. En la misma ciudad había una mujer pecadora pública. Al saber que Jesús estaba allí, tomó un frasco de alabastro, de perfume, entró en la casa
se puso a los pies de Jesús a llorar, mojando sus pies con sus lágrimas y secándoles con sus cabellos. Ungió los pies de Cristo con el perfume y los besó. El fariseo, entre tanto, ponía una duda a Cristo. Pero Jesús, que leía su pensamiento, le propuso una parábola sobre un acreedor que tenía 2 deudores y a ambos perdonó. Se aprovechó de aquella parábola para salir en defensa de aquella mujer, comparando su actitud con la de él. La de ella llena de amor y arrepentimiento, la de él llena de soberbia y vanidad. Tras ello, hace una afirmación que parece la absolución tras una excelente confesión. Le quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor, dice dirigiéndose al fariseo llamado Simón, y a la mujer: tus pecados quedan perdonados. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Los comensales volvieron a juzgar a Jesús. ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Siempre que se mete uno a fondo en la propia vida y comprueba lo lejos de Dios que se encuentra, y ve cómo el pecado grave o menos grave nos domina, se puede sentir la tentación del desaliento y de la desesperación. Del desaliento en cuanto a sentirse uno incapaz de superar las propias limitaciones. De desesperación en cuanto a pensar que no es digno del perdón misericordioso de Dios. En esos momentos de los ejercicios, tras haber reflexionado sobre el pecado, podemos sentirnos desalentados o desamparados. Por ello es muy importante, sin frivolidad y sin infantilismos, porque a veces se toma a Dios así, echarnos en brazos de la misericordia divina. Dios siempre está dispuesto a perdonar, a olvidar, a renovar. Ahí tenemos la palabra del Hijo pródigo, en la que un padre espera con ansia la vuelta de su hijo que se ha ido voluntariamente de su casa. Dios siempre nos espera, siempre aguarda nuestro retorno. Nada es demasiado grave para su misericordia. Nunca debemos permitir que la desconfianza en Dios tome prisionero nuestro corazón, pues entonces habríamos matado en nosotros toda esperanza de conversión y de salvación. La misericordia del Señor es eterna. En el libro del profeta Oseas leemos frases que nos descubren una ternura de Dios hacia nosotros. Cuando Israel era niño, yo le amé. Cuando más los llamaba, más se alejaban de mí. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Frecuentemente, una de las acciones más específicas del demonio es desalentarnos y desesperarnos. Ya no tiene remedio, ya es demasiado lo que has hecho,
Y muchos de nosotros nos dejamos llevar por esos sentimientos que nos quitan no solo la paz, sino la fuerza para luchar por ser mejores. Dios, en cambio, siempre nos espera porque nos ama, porque no se resigna a perder lo que su amor ha creado. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Que nunca el temor al perdón de Dios nos aparte del volver a Él una y otra vez. Hasta el último día de nuestra vida nos estará esperando. Seguidamente, Norman Lanot nos dirá cómo reconocer el pecado. Norman nos hablará de cómo reconocer el pecado, la misericordia divina, y nos dice también que es fundamental la confesión para el perdón de los pecados. Te escuchamos, Norma. La misericordia de Dios, sin embargo, no se puede tomar a broma. Ella nace en el conocimiento que Dios tiene de nuestra fragilidad, de nuestra pequeñez, de nuestra condición humana y sobre todo del amor que nos profesa, pues Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La misericordia divina no puede, en cambio, ser el tópico al que recurrimos frecuentemente para justificar sin más una conducta poco acorde con nuestra realidad de cristianos y de seres humanos, o para permitirnos atentar contra la paciencia divina por medio de nuestra presunción. A espaldas de la pecadora solo hay una realidad, el pecado. En su horizonte solo una promesa, la tristeza, la desesperación y el vacío. Pero en su presente se hace realidad Cristo, el rostro humano de Dios. Ella nos va a enseñar cómo actúa Dios cuando el ser humano se le presta. La mujer reconoce ante todo que es una pecadora. Esas lágrimas que derrama son realmente sinceras y demuestran todo el dolor que aquella mujer experimentaba tras una vida de pecado, alejada de Dios, vacía. Hay lágrimas físicas y también morales. Todas valen para reconocer que nos duele ofender a Dios, vivir alejados de Él. A ella no le importaba el comentario de los demás. Quería resarcir su vida y había encontrado en aquel hombre la posibilidad de la vuelta a un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Por eso está ahí, haciendo lo más difícil, reconocerse infeliz y necesitada de perdón. Cristo, que lee el pensamiento, como lo demostró al hablar con Simón el fariseo, toca en el corazón de aquella mujer todo el dolor de sus pecados, por un lado, y todo el amor que quiere salir de ella, por otro. Todo está así presentado para el reencuentro con Dios. Se pone decididamente de su parte. Reconoce que ella ha pecado mucho. Debía 500 denarios. Pero también afirma que el amor es mucho mayor que el mismo pecado. Le quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor.
se realiza así aquella promesa divina. Donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. El corazón de aquella mujer queda transformado por el amor de Dios. Es una criatura nueva, salvada, limpia, pura. La misericordia divina se impone un camino. Vete en paz. Es algo así como abandona ese camino de desesperación, de tristeza, de sufrimiento. Toma ese otro derrotero de la alegría, de la ilusión, de la paz, que solo encontrarás en la casa de tu Padre Dios. No sabemos nada de esta pecadora anónima. No sabemos si siguió a Cristo dentro del grupo de las mujeres o qué fue de ella. Pero estamos seguros de que a partir de aquel día su vida cambió definitivamente. También a ella la salvó aquella misericordia que salvó a la adúltera, a Pedro. En nuestra vida de cristianos, y muy especialmente en la vida de la mujer, tan sensible a la falta de amor, tan proclive al desaliento, tan inclinada a sufrir la ingratitud de los demás, es muy fácil comprender lo que le dolemos a Dios cuando nos apartamos de su amor y de su bondad. Por ello, abrámonos a la misericordia divina para reforzar nuestra decisión de nunca pecar, de nunca abandonar la casa del Padre, de nunca intentar probar ese camino de tristeza y de dolor que es el pecado. La constatación de nuestras miserias, a veces reiteradas, nunca deben convertirse en desconfianza hacia Dios. Más aún, nuestras miserias deben convencernos de que la victoria sobre las mismas no es obra fundamentalmente nuestra, sino de la gracia divina. Solo podemos. Es a Dios a quien debemos pedirle que nos salve, que nos cure, que nos redima. Si Dios no hace crecer la planta, es inútil todo esfuerzo humano. Somos hijos del pecado desde nuestra juventud. Solo Dios puede salvarnos. Junto a esta esperanza de salvación de parte de Dios, la misericordia divina exige nuestro esfuerzo para no ser fáciles en este alejarnos con frecuencia de la casa del Padre. Hay que luchar incansablemente para vivir siempre ahí, para estar siempre con Él, para defender por todos los medios la amistad con Dios. El pecado habitual o el vivir habitualmente en pecado no puede ser algo normal. No puede ser algo normal en nosotros, y menos el pensar que al fin y al cabo, como Dios es tan bueno, estaremos siempre en condiciones o en posibilidades de invocar el perdón y la misericordia divina. No olvidemos que como la pecadora siempre tenemos la gran base y ayuda de la confesión. Ella hizo una confesión pública de sus pecados, manifestó su profundo arrepentimiento, demostró su propósito de enmienda. Al final Cristo la absolvió. La confesión es fundamental para el perdón de los pecados. Más aún, es necesaria la confesión frecuente, humilde, confiada. Como otras muchas cosas, solo a Dios se le ha podido ocurrir este sacramento de la misericordia y del perdón. No acercarse a la confesión con frecuencia es una temeridad,
tenemos demasiado fácil el regreso a Dios. Homilía del Papa Francisco, 17 de marzo del 2020. Nos dice lo siguiente. Gesù viene di fare una catechesi su Jesús l'unità viene de hacer una catequesis sobre la unidad entre los hermanos la finì con y la termina con una bella parola. una bella palabra. Vi assicuro che se due di voi, due o Les tre, aseguro, si si metteranno dos d'accordo de ustedes se ponen de acuerdo e chiedono una grazia, y piden una sarà gracia, concessa. les será concedida. L'unità, La unidad, la pace amistad, fra i fratelli la paz entre los attira hermanos la benevolenza di Dio. llama a la benevolencia de Dios. E Pietro fa la domanda, Y sì, Pedro hace la pregunta, alle pero persone che ci offendono, a las personas que nos ofenden, cosa dobbiamo fare? ¿qué cosa tenemos que hacer con ellos? Se il mio fratello commette Si mi colpe hermano contro di me, me ofende, offende, quante volte dovrò perdonare? ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 7 volte? 7 veces. E Gesù rispose con quella parola Y Jesús responde con esa palabra que quiere decir in idioma loro en su idioma siempre, 70 siempre, volte 7. 70 veces Sempre 7. si deve perdonare. Siempre se debe perdonar. E non è facile perdonare, Y no es fácil perdonar, perché il nostro cuore egoista è sempre attaccato porque nuestro corazón egoísta siempre está apegado al odio, alle vendette, a las venganzas, ai rancori. a los rencores. Tutti abbiamo visto famiglie distrutte, Todos hemos visto familias di odi destruidas familiari, de odios familiares e si rimandano da una all'altra generazione. que pasan de una a otra generación. Fratelli che Hermanos que davanti alla bara di uno dei delante genitori al ataúd non de si los padres salutano, no se saludan, che portano avanti porque llevan adelante rancori el vecchi. rencor, rencores viejos. Sembra che sia più forte Pareciera ser que es más fuerte l'attaccarsi all'odio che el all'amore. apegarse al odio que al amor. E questo è proprio il tesoro, diciamo così, Y este es del justamente diavolo, no? el tesoro del diablo. Lui si accovaccia sempre fra i nostri rancori, fra i Él nostri entra odi, siempre, e li se fa acomoda crescere, li en mantiene nuestros lì rencores, per distruggere. los hace crecer, los mantiene para destruirnos, Distruggere tutto. para destruir todo. E tante volte per cose piccole Y tantas veces por cosas pequeñas distrugge. destruye. E anche si distrugge questo Dio che E non è incluso si venuto per condannare, destruye ma per perdonare. este Dios que no vino a condenar sino a perdonar, Questo Dio che este Dios que è capace di fare es festa capaz de hacer fiesta per un peccatore por un pecador che si avvicina que e se dimentica acerca y olvida todo. tutto. Quando Dio ci perdona, Cuando dimentica Dios tutto il male che perdona, abbiamo fatto. olvida todo el mal que hemos hecho. Qualcuno diceva è la malattia di Dio, Algunos han dicho que es la enfermedad de Dios. non ha memoria, No tiene è memoria. capace di perdere la memoria. Es in capaz questi casi. de perder la Dios memoria perde la en estos memoria casos. delle Dios storie pierde brutte di tanti la peccatori, memoria de nuestras historias feas, de tantos dei nostri pecadores, peccati. de Ci nuestros perdona e va. pecados. Nos perdona y sigue Chiede adelante. soltanto fa lo stesso. Pero nos pide, por supuesto, hacer lo Impara a mismo. perdonare, Aprende a perdonar. non portare avanti questa croce non feconda No continúes con dell'odio, esta del rancore. cruz del odio y del Me la rencor. pagherai. Sí, me la pagarás. Questa parola non è Esta né palabra cristiana né umana. no es ni cristiana ni humana. La generosità di Gesù che La ci insegna generosidad de Jesús que nos che per enseña entrare in cielo dobbiamo que para entrar perdonare. en el cielo
hay que perdonar. Es más, nos dice, tú vas a misa, sí, pero si cuando vas a la misa te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, reconcíliate primero. No vengas a mí con el amor hacia mí en una mano y el odio hacia el hermano en la otra. Coherencia de amor. Perdonar. Perdonar de corazón. Hay gente que vive condenando a la gente, hablando mal de la gente, siempre ensuciando a sus compañeros de trabajo, a los vecinos, a los parientes, porque no perdonan una cosa que le han hecho, o perdona algo que no le ha gustado. Al parecer, la riqueza del diablo es propiamente esta: sembrar el amor a no perdonar, vivir apegado al no perdonar. El perdón es condición para entrar en cielo. El perdón es condición para entrar en el cielo. La parábola que nos cuenta Jesús es muy clara. Perdonar. Que el Señor nos enseñe esta sabiduría del perdón, que no es fácil. Y hagamos una cosa. Cuando vayamos a confesarnos, a recibir el sacramento de la reconciliación, primero preguntémonos, ¿yo perdono? Si yo siento que no perdono, no hagamos falsedad, no pretendamos hacer que estamos queriendo perdonarnos, reconciliarnos. Pedir perdón significa perdonar. Están juntas las dos cosas. No se pueden separar. Y aquellos que pidan perdón para sí mismos, como a este señor, al jefe que lo perdona todo, pero no dan el perdón a los otros, terminan como este señor. Así también mi Padre Celeste hará con ustedes, si no perdonan de corazón, cada uno a su propio hermano. Que el Señor nos ayude a entender esto, a bajar la cabeza, a no ser soberbios, al menos perdonar por interés. ¿Cómo esto? Sí. Perdonar porque si yo no perdono no seré perdonado, al menos esto, pero siempre perdonar. Es un placer para mí invitarlos a un momento de reflexión y un examen de conciencia. Como católico, el cristiano es un soldado de Jesucristo, que con frecuencia debe limpiar, afilar y ajustar la armadura según lo recomienda San Pablo. Un examen de conciencia realizado con seriedad y continuidad será un gran medio para alcanzar el conocimiento personal, la madurez, la coherencia de vida y el progreso en el camino del bien. El examen de conciencia nos ayudará a examinar nuestra vida, principios, criterios conforme al criterio del Evangelio. ¿Soy caritativo en mis pensamientos hacia los demás? ¿Sé disculpar los fallos y errores?
¿O me he formado ya la costumbre de mirar todo con ojos justicieros e interpretar su forma de actuar? ¿He desechado ya de mi vida todo rencor, toda envidia, celos, deseo de venganza? ¿Habita en mí el perdón y la misericordia? Oro por los demás, especialmente aquellos que me han hecho mal. Cuando perdono verdaderamente, cancelo la deuda que la otra persona ha contraído hacia mí, independientemente si me pide o no este perdón. Para el cierre de la ultrella de esta noche, invitamos al padre Néstor Guata, quien nos dirá unas palabras y nos dará su bendición. Nada en la vida es casual. Creo que fue providencial y más en estos tiempos donde la mujer es protagonista de la historia, como nunca lo fue, al reivindicar su lugar en el mundo y en la sociedad, y también en la iglesia. Hace unos pocos días una amiga me regaló un libro, como se dice, recién salido del horno. Su título, Reavivar el fuego. Irene Klein junto a María Inés Castro lo escribieron el año pasado, en los meses del aislamiento provocado por la pandemia, y surgió de sus largas charlas telefónicas en las que, como ellas mismas expresan, fueron verdaderos encuentros de gracia y bendición, al meditar y orar, confiadas en la acción del Espíritu Santo. Lo hicieron pensando en tantas personas que incluso sin saberlo andan caminando en un mundo en sequía con un fuerte deseo de saciar su sed. A mi humilde entender, el Espíritu actuó de modo maravilloso, dando frutos abundantes para el bien de muchos y al servicio de la Iglesia. Es hermoso ver cómo estas dos talentosas mujeres, una consagrada y otra laica, como tantas otras mujeres en la Iglesia, toman iniciativa e inspiran a renovar nuestras vidas buscando la fuente de agua viva en el interior, en lo profundo del corazón. Les voy a compartir, al cierre de esta ultrella, un par de párrafos de este hermoso libro en los cuales abordan el tema de hoy, el perdón, como fruto de un encuentro que acontece en el sagrario del alma de cada persona, la morada interior. Creo que les hará mucho bien el escuchar y luego con tiempo meditar estas sencillas y profundas palabras. En este caso, el método que eligieron es simple: partir de la lectura de la palabra de Dios, para sumergirse en el mar de la misericordia. Leemos en el profeta Miqueas, capítulo 7, del 18 al 20. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Del relato leído vuelve a surgir la imagen de Dios paciente, compasivo y misericordioso. Muestra la fidelidad de Dios
con su criatura, la que mantiene a lo largo de las generaciones, pero la expresión más impactante de esta lectura es la que fluye de la experiencia del creyente que expresa al decir: tú arrojas en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Somos capaces de dimensionar la hondura de esta expresión? Si tomamos conciencia de nuestro pecado y se lo entregamos, Él no solamente no nos reprocha nuestras actitudes, sino que las toma y las arroja en lo más profundo del mar. El mar y sus profundidades simbolizan la inmensidad, lo infinito, algo sin límites, lo inabarcable. En esto consiste la misericordia de Dios. Es por eso que tantos siglos después seguimos sin entenderlo. No se trata de un conocimiento intelectual, sino de haberlo experimentado. Frente a nuestras faltas podemos tener dos actitudes opuestas. Por un lado, no ser suficientemente sinceros con nosotros mismos y no reconocer nuestros pecados. Por otro lado, arrastrar toda la vida culpas ya perdonadas. En ambos casos, necesitamos salir del conocimiento intelectual de la misericordia de Dios, conectándonos con la experiencia, reconociéndola en nuestra vida e internalizándola. Acá agrego algo personal. Una cosa es saber que el mar existe, como ver una foto de él o incluso una hermosa pintura del mar. Otra muy distinta es sumergirse y nadar en él. La propia experiencia del perdón y la misericordia siempre es, en definitiva, lo que cuenta. Seguimos con el otro párrafo que seleccioné para leer. Esto nos invita a vivir manteniendo la memoria del amor misericordioso. En el Salmo 25, versículos 1 y 2, y después 4 al 11, escuchamos lo siguiente. A ti, Señor, elevo mi alma, Dios mío. Yo pongo en ti mi confianza. Que no tenga que avergonzarme, ni se rían de mí mis enemigos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud por tu bondad. Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad para los que observan los preceptos de su alianza. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mi culpa, aunque es muy grande. Así como Dios, de mil maneras, muestra su rostro misericordioso a lo largo de la historia humana, del mismo modo, el hombre se olvida una y otra vez del amor compasivo de Dios. Porque, sabiendo que somos sus hijos y que todo lo suyo es nuestro, una y otra vez volvemos a irnos por nuestros propios caminos. Sabiendo que somos herederos, ¿por qué tememos por nuestro bienestar y futuro? Al igual que el salmista, le explicamos a Dios cómo Él es, como si Dios necesitara que nosotros le recordásemos sus atributos. Esto sucede cuando tomamos más contacto con nuestras sombras y no tanto con el amor gratuito de Dios. Somos nosotros los que necesitamos una y otra vez volver a recordar y reavivar la experiencia del perdón, de la compasión y la misericordia de Dios. Nos cuesta la gratuidad. Necesitamos sentirnos fuertes, buenos, hasta perfectos. Esto nos impide sincerarnos con nosotros mismos y ver nuestra pequeñez. O por el contrario, nos zambullimos en nuestras miserias, cargamos con nuestras culpas, en lugar de sumergirnos
en el amor genuino y gratuito de Dios. Este salmo nos invita a dirigirnos a Dios una y otra vez desde la fe en su bondad y fidelidad eterna, hasta que en el silencio de nuestro corazón estas palabras se hagan parte de nuestro ser más profundo. Y a modo de expresión de deseo e invitación, o si me lo permiten, casi como un buen consejo, seleccioné este último párrafo del libro. Este camino realizado a nuestra casa interior, nuestro sagrario, nuestro tabernáculo, morada santa donde vive Dios, recorrámoslo frecuentemente haciendo memoria, que somos hijos y herederos. Nuestro Padre Dios perdona todos nuestros pecados. En ese ambiente silencioso, envuelto de luz y calor acogedor, nos espera para dialogar, escuchar todo lo que quiere decirnos. Él nos conoce, sabe nuestras debilidades y fortalezas, nuestras luces y sombras. Solo quiere que seamos humildes y sinceros. Nos invita a descansar entre sus brazos, empaparnos de su infinito amor paternal-maternal, que desborda del corazón abierto, transformado en un inmenso mar que nos inunda por completo. Allí gocemos, disfrutemos de todo el amor misericordioso de Dios, de su mirada tierna y bondadosa, de su palabra compasiva y esperanzadora. Todo nos ha sido dado gratuitamente, nos ha sido confiado, simplemente porque nos ama y respeta nuestra libertad. Tengamos siempre presente en nuestra memoria el amor misericordioso de Dios, que está dispuesto a perdonarnos y reavivar en nosotros la alegría del perdón y de la compasión. Desde el corazón y unidos en Cristo, el buen José y María de la Divina Gracia, pidámosle a Dios nos regale el don de su misericordiosa bendición. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos vemos. Agradecemos a todos los hermanos su participación en la Ultrella de Espiritualidad. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Soy un pecador, ten piedad.